Cuando murió Pío XII, pues la Iglesia quedaba un poco así como desvalida, pensando quién iba a ser el sucesor. Pío XII había sido un hombre deslumbrante, había llamado la atención del mundo, y cuando vimos que aparecía elegido el cardenal Roncalli, un hombre de estatura normal, un poco gordito, pedíamos todos: ¿y este hombre tan mayor, qué puede hacer ya? Pensábamos los jóvenes: este es un papa de transición. Le han puesto ahí para pensar ya en otro candidato. Pero este hombre tuvo la feliz ocurrencia de, al poco tiempo de estar como sucesor de Pedro, obispo de Roma, se le ocurrió convocar un concilio ecuménico que hacía ya un siglo que no se había convocado, porque el último concilio fue el Vaticano I, año 1869-70, y quedó interrumpido por la guerra. Este hombre se dio cuenta de algo muy importante. Era un hombre de un gran sentido común, era un hombre muy carismático en el sentido bueno del Evangelio, movido por el Espíritu, y él se dio cuenta del desfase que había entre el mundo moderno, cada vez más avanzado, y la Iglesia que seguía dando prevalencia a las estructuras más que a la vida, y quedándose pues todavía a la defensiva, cuando no opuesta a este mundo. Por eso la convocatoria del concilio, o el anuncio de que quería hacer un concilio, pues supuso una especie de ráfaga en la Iglesia que deslumbró a todos. Él convocó el concilio, como estoy diciendo, porque se dio cuenta que urgía lo que él llamaba el ayornamiento, la puesta al día. Este hombre tenía la experiencia de haber estado ya como representante del Vaticano en Turquía, en Grecia, luego había estado también en París, había trabajado en favor incluso de los judíos cuando el exterminio nazi, y este hombre tenía una gran sensibilidad ante lo que estaba ocurriendo en el mundo moderno. Y este lo que quiso, dice: quiero que la Iglesia se abra a los problemas del mundo moderno y que sea capaz de no solamente preocuparse por mantener el patrimonio de la verdad, sino escuchar las condiciones y formas del mundo moderno. Él también tenía una idea muy importante que no caló suficientemente en el Vaticano II, que la Iglesia fuera de todos, pero especialmente de los pobres. Y esto fue lo que le movió en el concilio. Leyendo la historia de lo que ocurrió cuando el Papa manifestó su intención en San Pablo Extramuros de Roma, dice la historia que los cardenales que le oyeron guardaron un obsequioso silencio. La verdad es que sorprendió, en primer lugar, a la curia romana, es decir, a los cardenales y obispos que están trabajando y colaborando directamente con el Papa. Tal fue así que, según cuenta, un cardenal, dijo al Papa: hacer un concilio para el año 1963 es muy prematuro. Y no sé si es histórico, pero está bien traído. Parece que el Papa le contestó, Juan XXIII, pues si no es para el año 1963, vamos a hacerlo en 1962. Él más tarde, en su discurso de apertura, hablará de los profetas de calamidades. Y los profetas de calamidades para él los tenía allí, que no veían más que en este mundo solo hay tinieblas, solo hay pecado, y lo importante es que la Iglesia ataque a este mundo y se defienda de él.
Lógicamente eso supuso pues una gran sorpresa y un gran contraste con la jerarquía, cardenales, obispos que estaban en Roma. Que es una pregunta bien delicada. Él quiso, Juan XXIII, tal como se ve en sus discursos, primero, quiso que la Iglesia lograra inyectar en las venas de este mundo el Evangelio. Para eso, segundo, era necesario que la Iglesia fuera contemporánea del mundo y colaboradora para solucionar los problemas del mundo. Tercero, esto implicaba un cambio en la Iglesia. En vez de mirar al mundo con reservas y con recelos, acoger lo que venía del mundo, discernir en esas nuevas características del mundo los signos del Espíritu y hacer que la Iglesia cambiara, no solamente renovando el espíritu de Jesús de Nazaret, sino cambiando estructuras y organización eclesiales. ¿Se ha dado esto en la Iglesia? Se está dando. Lo menos que podemos decir es que va muy despacio. Después de 50 años del concilio, todavía tenemos que hacernos la pregunta: ¿realmente la Iglesia, de modo prioritario, son las estructuras o es la vida? Juan XXIII quería que fuera la vida.